Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Rostros de la Transformación. En esta ocasión nos acompaña el profesor Raúl Morón Orozco, actualmente es presidente del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Sabemos que Raúl Morón es una persona actualmente política que ha hecho altruismo y me gustaría saber en palabras propias quién es Raúl Morón Orozco. Bueno, yo vengo, diputada, primero gracias por esta entrevista, que la verdad hace un esfuerzo importante por mostrar a los actores políticos de esta transformación tan grande que está sufriendo nuestro país, y esta es una labor excepcional. Muchas felicidades por este esfuerzo. Yo nací en Chucándiro, soy de origen muy humilde, de una familia muy trabajadora, muy unida, que nos hemos hecho con la cultura del esfuerzo. Entonces, desde los estudios de primaria, secundaria, la Normal Urbana Federal de Morelia, y después ya como maestro, entonces siempre es el esfuerzo lo que se ha caracterizado en nosotros. El origen te llama a que te comprometas con el mismo. Entonces, desde que hemos visto desigualdades, inequidades en la sociedad, nosotros siempre hemos luchado donde hemos estado por generar condiciones dignas de vida para todas y para todos. Entonces yo me defino como un hombre muy comprometido con la transformación ahora y con el cambio desde siempre. Estos procesos transformadores que buscan la justicia social puedan hacerse realidad. Esa es una fijación que nosotros hemos tenido en toda nuestra vida, desde estudiantes, luego como profesor, como dirigente de los maestros, dirigente de un partido político, como diputado, como senador, y ahora como presidente municipal, pues tenemos la oportunidad de poner en práctica todo este pensamiento, toda esta visión transformadora, este proyecto que ahora encabeza en México el presidente Andrés Manuel, y que nosotros queremos honrar esos preceptos, esos valores y esos principios aquí en Morelia. Algo que nos llama mucho la atención a nosotras y a nosotros como jóvenes es saber de algún modo quién era o cómo fue Raúl a los 23, 25 años de edad. Bueno, yo salí de la Normal a los 18 años. A esa edad me fui a trabajar al oriente, al municipio de Senguio. Viví siempre en Marabatío. Me gustaba mucho el deporte, entonces toda mi vida lo he practicado. Fui dirigente de mi delegación sindical a los 20, 21 años, y desde entonces pues estamos vigilantes de que los derechos de los trabajadores prevalezcan, que no haya de ninguna manera posiciones autoritarias de los que nos representan y también de nuestros supervisores, jefes de sector en aquel tiempo. Entonces, luchando por los derechos de los trabajadores en esos tiempos, también con mucha pasión. Desde que yo estaba estudiando me inculcaron mucho el hábito de la lectura, desde la primaria. Entonces soy un apasionado de la lectura, leía mucho, tienes mayor agilidad mental, te das cuenta de los procesos históricos, si eres capaz de trasladarlos a la realidad, interpretas muy bien lo que estás viviendo y actúas en consecuencia. Y esa es la gran ventaja que, a juicio mío, la lectura como un hábito me ha dado para poder estar al pendiente de los problemas, leer muy bien los problemas y encontrar solución a los mismos. Ese era yo en aquel tiempo, o sea, muy dinámico, haciendo deporte, conviviendo con todos, muy sociable, comprometido con los derechos de los trabajadores, pero también empeñado en prepararme. Hice una licenciatura de matemáticas, hice una licenciatura de educación física. Pues 2 licenciaturas no es cualquier cosa, así que muchas felicidades por ello, maestro. Y ahorita que estaba comentando sobre la lectura, yo recuerdo que como estudiante de Derecho, uno de los principales libros, tanto para el Derecho como para la política, era, o es, mejor dicho, El Príncipe de Maquiavelo, que aparte es una lectura que tiene añísimos y que hasta el día de hoy siempre la han seguido recomendando. ¿Qué libros nos podría recomendar, ya sea para el ámbito docente o para el ámbito político, o qué libros o autores han marcado su vida? El Príncipe es un clásico de toda la vida. Yo recuerdo uno muy importante
la verdad es que lo he tratado de buscar nuevamente porque ya no lo encuentro, que se llama Mi amigo el arroyo, que el autor es José Luis González, si no me equivoco, y es la historia de vida de una gente muy humilde que fue evolucionando y en algún momento fue gobernador de su estado y hizo cosas excepcionales y escribió ese libro en un arroyo. He leído de todo, he leído marxismo, he leído los clásicos del marxismo, he leído novelas, a Luis Espota lo leí mucho, a Salvador Borrego también lo leí bastante, últimamente a José Luis Cercas, y actualmente me ha dado por leer mucho filosofía. He leído mucho a Giovanni Sartori. En este momento terminé de leer un libro excepcional que se llama Obesos y Famélicos, que te muestra cómo es el comercio internacional y las grandes transnacionales que se dedican al comercio de alimentos y que te dan idea de cómo domina el comercio mundial, las transnacionales, el mundo. Y ahora estoy leyendo en este momento un libro que se llama Camino Estrecho, que es de los mismos autores de Por qué fracasan las naciones. La quinta disciplina es un libro también que te enseña a ordenar tus pensamientos. Lo acabo de terminar y que te de alguna manera permite estructurar de mejor manera pues todos tus procesos. Si estás en un sindicato, en una organización, en una empresa, en un gobierno, te enseña a organizarte para dar mejores resultados. Pues la verdad es que leo todo lo que hay en mis manos, pero tengo en mi despacho, un despacho por esto que tengo, un escritorio como lleno ahí de libros formados, y ahí trato de leer varios. Leo 2 o 3 o 4 al mismo tiempo, ahí combinando cosas, pero muy apasionada la lectura. Una recomendación, hay muchos, hay uno de José Luis Cercas que se llama Anatomía de un instante, que te relata la transición de la monarquía a la democracia en España, de una toma que hubo del Congreso, que de minuto a minuto, segundo a segundo, te va diciendo cómo van cambiando las cosas, las negociaciones. Entonces es un proceso interesante porque es prácticamente pasar de la monarquía a la democracia española, al parlamentarismo español, que es ese momento importante. Ese es un libro excepcional que a mí me gustó mucho. Y otro que me gustó mucho es un libro de Padua que se llama El señor que amaba a los perros, que te relata toda la vida de Trotsky después de que llega al poder Stalin en la Unión Soviética y cae un destierro con las purgas stalinistas, y uno de ellos es Trotsky, y todos los lugares donde Trotsky fue exiliado hasta finalmente llegar a México, y en México aquí fue asesinado. Te hace pensar en muchas cosas, porque esos libros pasados a la realidad te dan mucha idea de lo que está pasando y los desencuentros que tenemos en la izquierda y que tenemos en organizaciones, en sindicatos, en partidos políticos. Te explica o te ayuda a explicarte muchas cosas y fenómenos sociales que pasan. Definitivamente entiendo y veo de manera muy simple y muy puntual que tiene dos grandes pasiones, una que es el fútbol y otra que es la lectura. Me llama la atención porque en cuanto al fútbol mexicano y michoacano, pues siempre se ha destacado mucho la participación del fútbol de los hombres, pero poca la participación del fútbol femenil. Entonces, solamente como comentario, también tengo un equipo de fútbol que se llama Gacelas, también como visualizando un poco el ámbito futbolístico dentro de la Cuarta Transformación, y es un equipo femenil juvenil, jóvenes de 15, 17, 18 años quienes están participando en esto. Algunas de ellas han comentado que su aspiración justamente sería llegar a ser maestras en educación física, y por eso la siguiente pregunta es ¿qué fue lo que te motivó a estudiar la docencia, o cómo nació ese hábito por la docencia? Bueno, regularmente cuando en las escuelas primarias, yo estaba en la primaria en un colegio y estudié con mucha modestia, de los más destacados. Yo vine a concursar en sexto aquí en Morelia con mucha gente representando a mi colegio, y cuando la madre tenía que salir o el padre se iba, me encargaba a mí el grupo porque era de los más adelantados, y entonces desde ahí empecé yo a tener
un poco de amor por el trabajo docente, por el trabajo de las maestras y los maestros. Y obviamente, pues cuando uno está joven, regularmente los maestros son, y las maestras, nuestros ídolos, nuestras ídolas. Se ve uno reflejado en ellos. Tengo mucho cariño por el magisterio, tengo mucho amor por la educación, he leído mucho el tema educativo, lo he estudiado suficiente, porque en donde quiera que he estado, como diputado, como senador de la República, yo he sido responsable de esos temas educativos, entonces debo de estar preparado para opinar sobre el tema, entiendo lo que pasa en la educación y tengo idea de cómo podemos nosotros todavía fortalecer más al sistema educativo nacional. Y yo creo que esa función y esa pasión y ese compromiso que yo tengo con mi origen me permitió todavía querer más al magisterio, a la docencia en particular, y comprometerme mucho con la educación de los niños, de las niñas en el lugar en donde está y también de Michoacán y de México. El tema educativo o la educación puede ser un factor elemental y fundamental para acceder a otros niveles más dignos de vida en la sociedad, y por eso creo que fortaleciendo la educación se fortalece todo lo demás. Por eso es que la docencia, el ser maestro, a mí me apasiona y estoy muy contento y ha sido un honor ser profesor en Michoacán. Comprendo. Fíjese que mi papá era maestro de la normal de Tripetío y mi mamá maestra hasta que se jubiló en la secundaria federal allí en Paracho. Sin embargo, como que, aunque sí apoyaban en el ámbito político como simpatizantes o militantes de algún partido, me llama la atención, o al menos yo no imagino a mi mamá o a mi papá que siendo profesor, de un momento ya cambia su vida por la política. Y me gustaría que nos platicara justamente cómo se da ese paso de ser profesor a ser diputado federal, a ser senador, a ser ahora presidente municipal de Morelia. Son circunstancias, la verdad es que nadie piensa, en el caso mío, por ejemplo, yo me visualizo cuando era niño, cuando era joven, y también visualizo mis anhelos en la normal. Tú anhelas tener tu casa en esta visión pequeño burguesa, metidos en este sistema capitalista neoliberal. Te imaginas tú con tu casa, con tu carro, con tus hijos y con tu salario y con cierta comodidad para vivir. Es una visión, reitero, pequeño burguesa que se ha arraigado mucho como cultura en la sociedad. Entonces así me visualizaba yo. Pero las circunstancias me fueron llevando a ser dirigente estudiantil en la normal, a ser presidente del Consejo Estudiantil 3 años, y saliendo me hacen dirigente de mi delegación sindical, y entonces ya empiezas a meterte en estos ámbitos de la política. Luego llega este movimiento donde te enfrentas ya no nada más contra tu sindicato, en aquel tiempo la maestra Elvester, un movimiento democrático muy fuerte, y yo tuve la fortuna de estar en el equipo dirigente de ese movimiento, pero luego te das cuenta de todos los engranajes del poder, de que el sindicato no actúa solo como una isla de poder, no, tiene relaciones con los gobiernos. Pues tú ya ves que la lucha que tienes como sindicato tiene que ver con la lucha política, y esta circunstancia de ser dirigente de los maestros, terminando, decidimos como equipo competir en el Partido de la Revolución Democrática. Ya es donde yo voy a competir por la dirigencia, ganamos la dirigencia, entonces te metes a la lucha política, y la lucha política es diferente a la lucha sindical, a la lucha de las organizaciones. Entonces, porque aquí hay otros intereses de otra magnitud, mucho más grandes, de otra naturaleza, que construye esa victoria. A mí me plantean estar en el número 1 de la lista de diputados plurinominales, y es por eso que soy diputado de la primera vez. Entonces es una circunstancia. Yo fui dirigente no siendo el mejor preparado políticamente para ser dirigente, pero son circunstancias. Y luego fui dirigente del PRD, y seguramente hay muchos dirigentes del partido que pueden hacer un excelente papel, pero ahí gano yo. Ahora estoy aquí como presidente municipal también por una circunstancia. Yo ya no quería ser candidato de nada. He batallado mucho en esta lucha político-electoral. La verdad es una disputa muy perversa, llena de intereses de todo tipo, desde muy nobles hasta mezquinos, en ese abanico de intereses que pueden dibujarse en esta lucha electoral. Y yo lo que quería es ayudarle al presidente de la República, que era nada más
ya lo que yo estaba definiendo hacer y ya hacerme a un lado para que otra gente pudiera estar. Pero una circunstancia me pone aquí siendo candidato, me piden que sea candidato, ganamos Morelia y entonces ahora lo que estamos mostrando aquí es que hay otra manera de ejercer el poder y que se puede hacer de manera honesta, transparente, cercana a la gente, solidario, humana, etcétera, etcétera, que son los valores con los que estamos gobernando. Entonces, son circunstancias las que te llevan y te arrastran a estar en algún espacio de representación popular en algún momento. Quizás nosotros no lo hicimos tan mal, estábamos desencantados porque reproducíamos un sistema y una manera de vida que generaba muchas desigualdades y más, y siempre vimos que había necesidad de cambiar esto, y eso lo inculcamos de alguna manera, como me lo inculcaron a mí en la primaria, lo inculcamos en los niños y las niñas, que a lo mejor no se dan cuenta, pero más adelante se van dando cuenta de que fueron enseñados con valores, con principios que tienen que reivindicar, y eso luego se convierte también en acción política. La militancia es lo más noble. Yo fui dirigente y la verdad he platicado en todos los municipios con la militancia y en todos lados encuentro gente muy noble, pero extremadamente noble, muy leal y comprometida con el partido político que representes. Y yo creo que así los hay en todos los partidos. Pero también ya acá, en los círculos rojos de la política, hay una perversidad inmensa. Y bueno, visto desde otros tiempos, estas mafias que se hacen de los sindicatos y los gobiernos, de la delincuencia organizada y los gobiernos, internamente de los gobiernos con el poder económico, que lo único que buscan es hacerse ricos y más riqueza para ellos, y desatienden todos los problemas de prácticamente toda la sociedad. Esa es perversidad. Hasta alguien que descaradamente, como es el caso de aquí del municipio, de veras hicieron destrozos aquí con la economía de los morelianos y las morelianas. Por eso tampoco se ve la mano del gobierno. Ahora que estamos actuando de manera transparente y honesta, ya no hay moches, ya no hay nada, podemos hacer muchas cosas. También llevar un poco de satisfactores a la gente que ha estado olvidada por muchas décadas. Entonces, esa perversidad de distraer el recurso público para beneficio personal no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna explicación, y yo espero que pronto en este país empecemos ya, y lo digo con toda tranquilidad, a que se les ajuste cuentas a esos delincuentes que se han llevado mucho dinero que no es de ellos, y que de alguna manera veamos que todo eso retorna para beneficio de la sociedad. México es un país rico, Michoacán es un estado excepcional, Morelia igual, y no se explica por qué tanta pobreza en este país, o no se debe explicar por qué tanta pobreza en este país, pero ya cuando conoces cómo se han manejado los gobiernos, sí te explicas por qué tanta pobreza en este país. Justamente México es uno de los países que tiene muchos partidos políticos, Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo, con quienes hicimos coalición, en su momento el PRD, PRI, PAN, entre otros. ¿Qué fue lo que te motivó a salir de las filas del PRD para entrar a estas nuevas filas de Morena?